Señora, la República Dominicana continúa, pues, por supuesto, con el tema de Sudisha Konanki. Ahora, pues la Cámara Penal de Higüey conocerá el habeas corpus interpuesto por sus abogados. Y por supuesto, entonces tenemos con nosotros al doctor César Ignacio Aguilera, que es un abogado penalista. Ya lo hemos tenido, por supuesto, aquí en Teleuniverso al Día, porque solo un abogado penalista puede quizás responder a algunas cuestionantes que surgen en toda la población dominicana. Primero, tenemos que saber, yo dije algo, comencé a decir algo sobre habeas corpus anticipado, pero que sea el especialista quien aclare este término y el alcance que tiene y en las condiciones en que es posible. Adelante. Bien, mira, lo primero que debo fijar es el término. De lo que se trata es de un habeas corpus preventivo. Y vamos a especificar ese concepto. Primero, estableciendo el ámbito de acción del habeas corpus. El habeas corpus es un procedimiento judicial que tiene como objetivo único el proteger la libertad de la persona ante un encierro ilegal, ante un encierro injustificado, irracional y arbitrario. En este caso, en estos últimos elementos es que entra el llamado habeas corpus preventivo, porque cuando el habeas corpus normal se hace contra una prisión ilegal, y entiéndase por prisión ilegal aquella que no tiene ninguna justificación judicial, o sea, que no está sustentada por una orden judicial. No como único elemento, porque también puede haber un arresto cuando hay un delito flagrante y no necesariamente se requiere de la autorización judicial. Pero cuando la autoridad que hace el arresto no es competente. Cuando la autoridad que hace el arresto no es competente es otra de las ilegalidades. Ok. Pero en términos generales estoy hablando de lo que es el habeas corpus normal, basado en la ilegalidad de la prisión, y lo que es el habeas corpus preventivo, que no está fundado en la ilegalidad de la prisión, sino en la conculcación, en la violación del derecho a la libertad, pero sin que haya afectado materialmente la libertad de tránsito de la persona. En ese caso, según tengo entendido, para ser específico, de lo que se trata, de lo que hicieron los abogados de este muchacho norteamericano, fue un habeas corpus preventivo en función de las medidas que ha estado tomando el Ministerio Público que afectan ese derecho a la libertad sin haberse producido el arresto o la orden judicial. Claro. Por ejemplo, según tengo entendido, a ese muchacho se le incauta el pasaporte, ¿verdad? También tengo entendido que está limitado en su habitación en el hotel. Exacto. Y que solo sale con compañía de agentes policiales. Eso es conculcación del derecho de la libertad. Cuando usted le incauta, cuando se le incauta el pasaporte a una persona, se le está prohibiendo la libertad de tránsito en la República Dominicana para salir o entrar de la República Dominicana. Es que esas medidas, eso es una medida de coerción que solo puede ser ordenada por un juez a propósito de una solicitud de medida de coerción, y esta a su vez a propósito de una imputación específica con relación a la persona que está siendo investigada. Es decir, que en el caso de Joshua, el juez no tendría más remedio que, bueno, pues acceder sí, dar el mandamiento de habeas corpus, conocer la audiencia y ordenar las previsiones necesarias para que esa lesión de esos derechos no se siga produciendo. Incluso Joshua podría salir del país. Sí. Sin problema. Sí. ¿Eso no va a entorpecer quizás el curso de la investigación? No, mira qué es lo que sucede. Yo escuché que los abogados del señor Joshua están haciendo están incoando un habeas corpus preventivo para evitar la prisión preventiva. Y eso no se evita.
¿Por qué? Porque si el Ministerio Público entiende que tiene los elementos indiciarios suficientes para poder solicitar una medida de coerción, lo hace. O ya lo hubiese hecho. Y ya lo hubiera hecho. Y concomitantemente, a propósito de esa solicitud de medida de coerción, solicitar una prisión preventiva o solicitar cualquiera de las medidas coercitivas previstas en el 226 con relación a las medidas especiales, porque debo hacer una acotación aquí. Todas las personas, el vulgo, todo el mundo cree que medidas de coerción son las que están previstas en el 226. O sea, la visita, la prisión preventiva, la prisión domiciliaria, la garantía económica. Sí. Esos son medidas coercitivas especiales. Las medidas de coerción que prevé el Código son la citación, el arresto y la conducencia. Cuando una autoridad judicial cita a una persona para interrogarla, está ordenando una medida coercitiva. Porque esas son las medidas de coerción. Las otras son medidas de coerción especiales, y son especiales porque tienen que ser pronunciadas por un órgano jurisdiccional a propósito de que se expediente a una persona con relación a un hecho delictivo determinado. Tendrá mucho que ver con la discrecionalidad del juez, claro, en el sentido que él vea si, digamos, esa medida coercitiva va a permitir que el proceso se pueda cumplir de manera satisfactoria, o se pueda completar. Claro. Porque esas medidas de coerción que prevé el 226 tienen como objetivo atar al imputado al expediente, al proceso. Sí. O sea, ese es el objetivo principal. Cuando hay una presunción de fuga, bueno, ya el juez va evaluando en función del delito cometido, del daño al bien jurídico cometido, de la peligrosidad de la gente, evaluar cada uno de esos elementos para determinar qué medida coercitiva especial puede ordenar. Un juez sí se puede equivocar en la medida de prevención, porque hemos visto algunos casos en donde le dan, por ejemplo, arresto domiciliario. Por alguna razón, por ejemplo, alguien que atentó contra la vida de su esposa, cualquiera, ¿no? Y le dan una prisión domiciliaria, punto. ¿Y qué ocurre? Que la persona de alguna forma burla esa prisión domiciliaria y comete el asesinato. Entonces ahí tal vez el juez no evaluó con claridad la peligrosidad que representaba dejar a esa persona en libertad. Yo no diría que hay error en la apreciación del juez, sino debilidad en nuestro proceso de institucionalización. Nuestras instituciones deben funcionar porque cada una de esas medidas están previstas en el Código. Es más, la prisión preventiva, tal y como está positivada en nuestro ordenamiento procesal, tiene un carácter excepcional. O sea, pero aquí no es excepcional, aquí prácticamente casi, yo diría, voy a avanzar un número, casi el 80, 70% que yo observo en el noticiero hay prisión preventiva. Sí, es verdad, y el problema está precisamente ahí, en esa debilidad institucional que tenemos, porque el Ministerio Público no solicita una medida de coerción que no vaya acompañada con la prisión preventiva. Eso es norma en el Ministerio Público. Pero eso no tiene que ser así respecto de la decisión del juez. El juez debe evaluarlo. El problema aquí es que, lamentablemente, muchos de esos jueces están influenciados por el Ministerio Público y entienden que el Ministerio Público le puede afectar en su trabajo como juez o afectar su estabilidad como juez si pronuncia una medida de coerción diferente a la que debe estar solicitando el Ministerio Público. Esa es la realidad y la que vivimos todos los abogados penalistas cada vez que vamos a esa etapa procesal que es la medida de coerción. Así es, abogado penalista, doctor César Ignacio Aguilera,
pues acaba de hacer una distinción bastante clara, precisa, entre el habeas corpus normal, tradicional, el que todos quizás de alguna manera conocemos, y el habeas corpus que es preventivo. Hay una diferencia y que en este caso pues se aplica perfectamente. Gracias, doctor César Ignacio Aguilera, por toda esta aclaración y bueno, por supuesto que le agradecemos como siempre su presencia en Teleuniverso al Día.